noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Fabricio. Hola María del Carmen, amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a esta nueva semana de información. De inmediato les presentamos los titulares con las noticias que marcan esta jornada. El presidente de la República, Lenín Moreno, lidera los diálogos para viabilizar las reformas laborales. Este lunes se realizó una nueva reunión con dirigentes de las organizaciones sindicales. Más sectores sociales rechazan el anuncio de un nuevo paro convocado por el Frente Unitario de Trabajadores. Los ciudadanos piden seguir con los diálogos y evitar una paralización que afecta a la economía del país. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, dispuso una nueva directriz a las Fuerzas Armadas para afrontar la insurgencia en el país. En la información internacional, el gobierno confirmó la muerte de un ecuatoriano durante las protestas de este fin de semana en Chile. La diplomacia ecuatoriana en ese país solicitó una investigación que establezca responsabilidades. Y en los deportes, este martes vuelve la Champions League en la tercera jornada de la fase de grupos. Real Madrid buscará su primera victoria, mientras el PSG intentará consolidarse en el primer lugar. El presidente de la República, Lenín Moreno, lidera los diálogos para viabilizar las reformas laborales. Este lunes se realizó una nueva reunión con dirigentes de las organizaciones sindicales en el Palacio de Carondelet. A decisiones como mantener los 30 días de vacaciones en el sector público y de no reducir el valor de una jornada de los trabajadores de empresas públicas alcanzadas la semana anterior, este lunes se arrancó con nuevos planteamientos por parte de los dirigentes laborales. Esta compensación debe ser porcentual a partir del 2020, es decir, no de una compensación, sino que se incremente al salario unificado. Las propuestas tienen debate directo, pues es el propio presidente de la República, Lenín Moreno, quien lidera estos encuentros con el sector sindical, en pos de acuerdos para lograr el proyecto de reformas laborales que se presentará en la Asamblea. La tarea que nos hemos propuesto, cuidar los derechos de los trabajadores, por una parte, y velar porque aquellos que no tienen trabajo puedan tener uno y gocen de los mismos beneficios de tener trabajo. A semana seguida, el Salón Azul del Palacio de Carondelet ha sido testigo de estas reuniones, que como objetivo central es la reactivación económica a través de la creación de nuevas plazas de empleo. Estamos buscando siempre que los actores sean quienes generen las propuestas para tener de ellos de primera mano cuáles son sus necesidades, sus inquietudes. No estamos en esta presidencia como entreguistas de la clase obrera. Estamos aquí como gente honesta, trabajadora, sabiendo que el diálogo es el único medio que puede sacar a nuestro país adelante. Los actores de esta mesa de diálogo esperan tener listo el documento definitivo en un plazo de 2 semanas. A Alec Llanos, Medios Públicos. Y el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, dispuso una nueva directriz a las Fuerzas Armadas para afrontar la insurgencia en el país. Las jornadas de protesta evidenciaron además la necesidad de reinstitucionalización. 8 días después de que concluyeran las jornadas de protesta, con nuevos jefes en el Comando Conjunto, así como en la Fuerza Terrestre, en el Minuto Cívico del Ministerio de Defensa, Osvaldo Jarrín aprovechó para dejar claro cuáles son los objetivos que tiene la institución. Ya se emitió la semana pasada una nueva directiva. Objetivo concreto, afrontar la insurgencia en el país. Los hechos de conocimiento público, donde se quemaron edificios, se secuestraron miembros de la fuerza pública y se amenazó a la estabilidad democrática en el país, se suma a la información dada por el presidente Lenín Moreno de que población en algunos puntos del Ecuador habría comenzado a armarse. Incluyendo a grupos que, aprovechándose de las circunstancias, puedan llegar a la desestabilización democrática. Y que a pesar de todo eso, el papel de las Fuerzas Armadas fue fundamental y se actuó con base a lo que establece la Constitución. Nadie discute del uso necesario de armas no letales. Y fue escrito y fue cumplido disciplinariamente
a costa del sacrificio personal de nuestro personal. Sin embargo, afirma que es necesario reinstitucionalizar a Fuerzas Armadas, pues durante 10 años se debilitaron mediante normativas las funciones que debería cumplir. Como por ejemplo el COESCOP, como es la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en donde las Fuerzas Armadas en ambos casos solo son órganos de apoyo. Un tema que está en manos del Legislativo, en donde no se ha logrado avances sobre los proyectos presentados. Alec Llanos, Medios Públicos. Y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó a través de su cuenta de Twitter que el gobernador de Imbabura, Álvaro Castillo, junto con los comandantes de policía, recibieron de manos de dirigentes indígenas armas que pretendían utilizarse durante las recientes jornadas de protesta. La lista incluye 3 armas tipo pistola, 4 alimentadoras y 194 municiones de goma 9 milímetros. Este hecho está en investigación. Y cada vez son más las voces que ponen reparos al anuncio de un nuevo paro convocado por el Frente Unitario de Trabajadores. Ciudadanos consideran que los sectores inconformes deben seguir dialogando con el gobierno en lugar de propiciar una paralización que afecta a la economía del país y de todos los ecuatorianos. Las protestas que Ecuador las vivió en la primera quincena de octubre dejaron una huella marcada en quienes sintieron en carne propia los efectos de la violencia y de los días sin laborar cuando sus negocios debieron cerrar sus puertas. Para el 30 de octubre está anunciada una nueva medida de hecho. Esta vez la convocatoria viene del Frente Unitario de Trabajadores FUT. Sectores sociales que también ejercen un nivel de representatividad del campesinado e indigenado se desmarcan de este llamado. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador, FENOCIN, cierra la puerta a una medida de brazos caídos mientras exista posibilidad de diálogo con el gobierno central. Debemos sentarnos en una mesa y juntos construir el Ecuador que todos queremos. Autoridades seccionales exponen que lo que menos le conviene al Ecuador es un nuevo paro. Lo fundamental será tener el diálogo pertinente para que no afecte los bienes públicos. Rogarles encarecidamente que puedan evaluar, revisar y una vez más invitarles a ese diálogo. Y es en las calles donde los ciudadanos también opinan. Más bien hay que trabajar. Además que se sienten a conversar. Yo creo que eso es lo fundamental. ¿No es cierto? Hay un montón de gente que está sin trabajo, que creo que sí se les debe dar la mano flexibilizando un poco las leyes laborales. Que se dedican a paralizar, que mejor trabajen y produzcan. Acciones de hecho anunciadas desde un sector del sindicalismo en medio de un proceso de diálogo, donde han intervenido sectores que dicen representar a los trabajadores y que van ya puliendo los primeros acuerdos antes de que el paquete de reformas laborales sean enviadas a la Asamblea para su tratamiento. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y ante el anuncio del Frente Unitario de Trabajadores de realizar un nuevo paro en Quito el próximo 30 de octubre, 3 concejales piden al alcalde Jorge Yunda evite que las manifestaciones se realicen en espacios patrimoniales y defienda los bienes públicos y privados de la capital. Las últimas protestas violentas que dejaron más de 290 millones en pérdidas. La concejala de Quito, Luz Elena Coloma, solicitó por escrito al alcalde Jorge Yunda evite que las manifestaciones que anuncia el Frente Unitario de Trabajadores para el 30 de octubre se desarrollen en espacios patrimoniales y defienda los bienes públicos y privados de la capital. A este pedido se sumaron 2 concejales más. No tienen sustento alguno, ni siquiera existe un decreto ejecutivo que reemplace al decreto 883. Este es un anuncio de manifestaciones o de paralización sin lógica, sin sustento alguno, un por si acaso. Poner en riesgo mediante movilizaciones masivas al centro histórico de Quito, creo que en este momento no es lo adecuado. Durante los 12 días de protestas que se registraron en Quito, se reportó varias decenas de actos vandálicos, vías bloqueadas, estructuras públicas y privadas incendiadas, bienes patrimoniales destruidos que suman pérdidas por más de 290 millones de dólares. Y Quito ya no soporta más paralización, Quito ya no soporta mayores daños. Se reveló cómo la violencia puede destruir por la sinrazón. El sector turístico de Quito también se vio afectado. Por ello, las autoridades municipales no están de acuerdo con las movilizaciones que anuncia el FUT. En términos turísticos, por lo menos son 27 millones de dólares. A las 5 de la tarde de este martes, está previsto que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, se reúna con representantes del Frente Unitario de Trabajadores
trabajadores con el fin de que se dé marcha atrás a las protestas que organizan los sindicatos. No vamos a permitir más caos, no más de lo que ya hemos vivido. Yo le invito al FUD, a todos los gremios, a todos, a llamar al diálogo. Santiago Tello, Medios Públicos. La Superintendencia de Bancos acoge a las oficinas de la Contraloría del Estado tras las movilizaciones de la CONAIE. El contralor Pablo Celi indicó que la reubicación del data center posibilitó que la página web institucional brinde información. ¿Necesita entregar documentos en Contraloría? Desde este lunes, acuda a la Superintendencia de Bancos en Quito, en la avenida 12 de octubre en Madrid. En planta baja, ingresando a mano derecha, se habilitó un balcón de servicios que presta ayuda ciudadana en los siguientes campos. Se pueden solicitar documentos de auditorías en curso, se puede entregar en este momento comunicaciones de respuesta a resultados provisionales, se pueden progresivamente, se podrá presentar observaciones a borradores de informe en marcha, contestar a predeterminaciones e interponer recursos de revisión. Según la autoridad de control, la reubicación del data center ha posibilitado que la página web institucional nuevamente funcione. Los equipos de auditores no han dejado de trabajar y lo hacen en las instituciones donde justamente cumplen tareas de inspección de los recursos públicos. Otras entidades del sector público han prestado sus instalaciones para que el personal de la Contraloría siga con su tarea. La institución está restaurando plenamente sus sistemas y vamos a avanzar con medios técnicos a la recuperación y sustento de toda la documentación que haya sido dañada. En este marco, Celi dijo que todavía no se puede determinar el monto económico del perjuicio provocado por los actos vandálicos al edificio institucional, puesto que el Cuerpo de Bomberos aún no emite el informe de los peritajes realizados. Este informe será entregado tanto a la Contraloría como a la Fiscalía. Celi anunció que ha dispuesto la ejecución de un examen especial para verificar el uso de bienes y recursos públicos en la prefectura de Pichincha durante el periodo de manifestaciones. Javier Ceballos, Medios Públicos. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, Jaime Vargas, pidió disculpas públicas por los términos despectivos en los que se refirió al primer mandatario Lenín Moreno durante una concentración en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. Vargas escribió en su red social Facebook lo siguiente. Se me ha llamado la atención sobre las palabras utilizadas en la Casa de la Cultura y quiero responder y hacer una reflexión al respecto en el contexto del paro nacional y el levantamiento indígena en un momento en que me expresaba con iras sobre las acciones del presidente de la República tras la muerte de hermanos y hermanas de nuestras bases. Utilicé un epíteto refiriéndome a su condición de discapacidad. Si haber usado ese lenguaje requiere que yo me disculpe, lo acepto y lo hago con todas las personas a quienes esto haya ofendido de forma particular, señaló Vargas. El dirigente resaltó en el documento que el pueblo indígena también fue discriminado. El miércoles de la semana anterior, la Fundación Fudrine, mediante comunicado, exigió al dirigente que pida disculpas. Y los integrantes del Consejo de Administración Legislativa prevén sesionar este martes para calificar a trámite el proyecto de reforma tributaria enviada por el Ejecutivo. Se busca determinar la comisión especializada permanente que estará a cargo de realizar el análisis del contenido de la iniciativa. En un tiempo máximo de 30 días, la Asamblea Nacional deberá aprobar la Ley de Crecimiento Económico de carácter urgente que envió el Ejecutivo. Ante ello, el Consejo de Administración Legislativa sesionará este martes para definir a qué comisión se remitirá el texto para su análisis. En mi opinión, la de régimen económico, pues hay temas de orden tributario. Una ley que sirva para el desarrollo, una ley que genere dinámica económica, una ley que genere incentivos. Legisladores de distintas bancadas destacaron la importancia del proyecto que busca recaudar más de $700 millones el próximo año, entre otros puntos por la contribución que harán las empresas que facturan más de $1 millón y que representará un ingreso fiscal de 532 millones en 3 años. Para 1.614 empresas y un valor menor para 10.000 y pico de empresas. Yo pienso que hay que generar confianza, porque solo la confianza hace que los capitales regresen. Hay que hacer que los que más ganan
más paguen, como pasa en cualquier parte del mundo. La propuesta de ley también exonera del pago del impuesto a la renta hasta por 5 años a las inversiones nuevas y productivas fuera de Quito y Guayaquil relacionadas a servicios de infraestructura hospitalaria, servicios educativos, servicios culturales y artísticos. Hay que partir de algo fundamental. No sube el IVA. Cuando no sube el IVA, no hay un impacto a toda la sociedad. Hay un impulso al sector agrícola que es interesante. Se ha puesto un nuevo incentivo y es para que los deportistas que puedan recibir donaciones no tengan que declarar ese dinero. Asimismo, la normativa trae modificaciones al impuesto a los consumos especiales para el cigarrillo electrónico, las bebidas gaseosas, bebidas energizantes, entre otras. Completamente de acuerdo en que exista ese impuesto al uso de fundas plásticas. Esto ya existe en otros países. A partir de este martes, en el plazo de 10 días, la comisión designada deberá elaborar el informe para primer debate. En este tiempo, deberá considerar un plazo no menor de 5 días para que la ciudadanía y organizaciones sociales planteen sus observaciones o propuestas. Santiago Tello, Medios Públicos. 20 horas 29 minutos. A esta hora nos acompaña aquí en el estudio de Telediario en la ciudad de Quito, Napoleón Santamaría, consultor tributario, con quien conversaremos en los próximos minutos sobre esta propuesta de ley de reactivación económica presentada por el Poder Ejecutivo el pasado viernes a la Asamblea Nacional. Buenas noches, señor Santamaría, gracias por acompañarnos aquí en Telediario. Saludos, Fabrizio, saludos a los queridos televidentes, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo se presenta este planteamiento del Poder Ejecutivo en torno a una reforma tributaria, de forma general? De forma general, lo que nos plantea el gobierno es un cambio radical en una visión de la fiscalidad en el Ecuador. ¿Por qué? Porque nos están planteando algunos temas como, por ejemplo, incorporación de impuestos ambientales. El país tiene que discutir de impuestos ambientales. No podemos crecer económicamente sin debatir de impuestos ambientales. Segundo, se cobra algo más de impuestos a lo que se ha reclamado, a las clases más pudientes del país, a las empresas que tienen facturación de más de 1 millón, más de 5, más de 10 millones, de acuerdo a un ratio de un 10 por mil, un 15 por mil o un 20 por mil sobre las ventas, lo cual también es saludable. Se restringe la posibilidad de que se deduzcan gastos a las personas que mayores ingresos tienen, es decir, las personas que ganan más de $100,000 en el año de ingreso neto. Y esto hace que la progresividad de la recaudación fiscal golpee a los que más tienen. Y esta es una forma correcta de orientar al régimen fiscal. Podríamos decir que el destino, la orientación de la reforma fiscal es correcta. La segunda medida es qué tan potente es, qué tan recaudatoria puede ser. ¿Cuánto? Bueno, de forma general la propuesta, según lo que ha explicado el ministro de Economía y Finanzas en las últimas horas, es que la aspiración es a poder recaudar al menos $700 millones, pero aún así sigue todavía una brecha grande para poder cubrir un déficit que actualmente presenta la economía ecuatoriana. ¿Y qué pasó con el país? El país tenía dos alternativas. Eliminar los subsidios y que cerca de 1.500, 1.800 millones de dólares que estamos subsidiando a combustibles fósiles contaminantes que se orientan generalmente a actos de comercio y a a las capas más ricas de la sociedad, o incrementar 3 puntos del IVA, que cada punto del IVA representa $500 millones y por lo tanto podíamos tener una compensación. Ninguna de esas se dio. La primera no se dio porque la gente, yo creo que no estuvo bien informada, creo que se dijo muchas cosas erradas, como por ejemplo ese discurso no real y mentiroso de que se ha condonado $4.000 millones a las empresas más ricas. Esto es mentira, esto debe aclararse más, el gobierno debe hacer más énfasis, el Estado como Estado debe defender sus finanzas públicas e informar correctamente a los ciudadanos. Esto no es verdad. Lo que se litigaba en tribunales ahora eran 4.000 millones, 4.300 millones, pero el SRI no significa que las ha ganado. Esto es un juicio y juicios los ganará el SRI y otros los perderá. La historia es que el SRI gana el 50% de juicios. De los 4.400 millones tendría realmente 2.200 de caja. El 60% se acogió. Eso significa que hubiera podido recaudar luego de 10 años 1.500, 1.600 millones. ¿Qué pasó con la amnistía? Se recaudó 1.300 millones. Ese es el costo de 200, 300 millones que el Estado efectivamente se dio a fin de recaudar de forma inmediata de 1.300 millones de dólares. Estas son las cosas que odiosamente se metió en la sociedad para desinformarles y para acabar un plan de país. Mire, yo lo que digo es, si se eliminaba los subsidios, este gobierno hubiera recibido
2.000 millones en los 18 meses que le falta de gobierno. ¿Y con ello superar ese déficit? Quizás no se llenaba la canasta para superar el déficit del país llega a los 4.000 millones de dólares, si no va a alcanzar, pero era potente, ayudaba, había potencia en una reforma así. Pero ¿sabe quién salía beneficiado sustancialmente a futuro, Fabricio? El país, porque los próximos gobiernos, el próximo gobierno de quien fuese, hubiera tenido una reforma así, cerca de 5.000 millones de dólares para ya no tener negocios de contrabando o negocios orientados a capas sociales y económicas que no deberían tener ese subsidio. Bueno, finalmente no se presentó ese escenario. El país y las autoridades no lograron dar paso a la eliminación del subsidio para los combustibles porque esto finalmente desató una reacción a nivel social que es conocida por todos. Pero ¿cuál es la vía en este momento? Tenemos una propuesta de reforma tributaria que se ha presentado con varios puntos, con varias propuestas que tendrán que ser analizadas por los asambleístas ya en este próximo mes que tienen de plazo para poder llevar a cabo el análisis y el estudio de estas propuestas, pero finalmente no alcanza el dinero que se vaya a recaudar. Hay que ser sinceros y hay que ser realistas. El dinero que se recaude por esta propuesta no alcanza para superar el déficit económico que enfrenta el país. Entonces, 2 puntos. Primero, la clase política del país que le está fallando o que le ha fallado, que nos queda debiendo, tiene en el Parlamento la oportunidad de oro de brillar. La reforma tiene grandes conceptos interesantes que el país tiene que debatir. Darle más autonomía al Banco Central, poner reglas macrofiscales de endeudamiento. Esto es positivo, esto tiene que hablar un país que quiere salir adelante como nación. Tenemos que hablar sobre el tema de impuestos ambientales, tenemos que hablar de progresividad de impuestos. Esto es lo correcto que un país tiene que hablar. No piedras, no quemar llantas, así no sale en un país, así no avanza un país. ¿Qué nos falta? Que definitivamente el hueco fiscal no se podrá cerrar, no habrá el dinero suficiente. Como no tenemos la vía, o se destruyó esta vía de los subsidios, que luego la sociedad entenderá, perdimos una oportunidad de oro para equilibrar finanzas públicas y no tener estos gastos inoficiosos. Pero esto se entenderá a posteriori. ¿Qué le va a corresponder a este gobierno para salir de la crisis? Más deuda. El problema es que el país ha tenido un mayor crecimiento en su riesgo país. Eso hace que la deuda sea más cara, que probablemente sea más corto plazo, las condiciones no sean favorables para el país. ¿Quién paga esta deuda? Los ecuatorianos a futuro. ¿Por qué se ha producido esto? Creo que aquí ha habido algunos errores. El primer error es esta desinformación, y mire que es de información de algunos economistas y profesionales que tienen opinión pública que han desinformado a la ciudadanía. Luego, una dirigencia indígena que nos presentó un reclamo sin ninguna contrapropuesta de desarrollo de país. Y 3, ahora un tema pendiente que se le pasa a la legislatura. Espero yo como ciudadano y demando que el Parlamento se siente a parlamentar, a discutir, a hablar sobre verdaderos proyectos en beneficio del país, no de este gobierno en el futuro, sino en un verdadero plan de desarrollo. Me parece que la reforma tiene temas muy interesantes que ameritan debatir, discutir, proponer y sobre todo buscar mecanismos alternativos de cubrir lo que hoy el país no tiene. No podemos cubrir nuestros gastos con los escuálidos ingresos que entran a las finanzas públicas. Claro que sí, el reto ahora está en manos del Poder Legislativo. Los asambleístas tendrán que en los próximos días definir el mecanismo para la organización del análisis de la propuesta de ley, debatirla, analizarla y finalmente tomar una decisión en torno a ella. Muchas gracias, señor Santamaría. Las expectativas están planteadas. Ahora esperemos la respuesta del Poder Legislativo. Muchas gracias por sus comentarios y su presencia aquí. A sus órdenes, querido Fabricio. Muy gentil. Agradecemos a Napoleón Santamaría, consultor tributario con quien hemos analizado brevemente esta propuesta de reforma tributaria, esta ley de crecimiento económico que ha sido presentada por el Poder Ejecutivo el pasado viernes en la Asamblea Nacional. 20:37. Vamos a una pausa. Regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. Organizaciones feministas consideran que por cuestiones de forma y fondo cabe el veto presidencial sobre la despenalización del aborto en casos de violación. Piden a la Corte Constitucional que su fallo sea acorde a la violencia sexual que afecta a niñas y adolescentes para evitar su revictimización. Son representantes de varias organizaciones de mujeres que exhortaron a la Corte Constitucional a llamar a audiencia pública y a pronunciarse en relación a la despenalización del aborto en casos de violación. Esperamos que la Corte ecuatoriana no sea menos que la Corte Constitucional colombiana, que el año 2006
interpretó no solo la Constitución de Colombia, sino los estándares internacionales y todas las convenciones, y despenalizó el aborto en 5 causales. Indicaron que el veto presidencial cabe porque existiría discriminación de las niñas y mujeres que son víctimas de violación en relación a las mujeres que son violadas y tienen discapacidad intelectual, en cuyo caso el aborto no es punible. Creemos que la Corte Constitucional debe llamar a una audiencia pública donde se puedan discutir justamente estos argumentos para que pueda decidir con mayor conocimiento de causa. Dijeron que el 17 de septiembre pasado la Asamblea Nacional no analizó la situación de violencia extrema contra mujeres y niñas que significa la violación. Fíjense lo cruel que resulta no considerar esta situación, que esa niña, esa adolescente puede verse abocada a hacer un aborto clandestino con todo lo que eso implica. Las delegadas de organizaciones mencionaron que según el INEC, en 2017 3.000 niñas menores de 14 años dieron a luz y que entre 2013 y 2019 se presentaron más de 28.000 casos de embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El exsecretario de Inteligencia Pablo Romero Quesada enfrenta su segundo llamado a juicio, en esta ocasión por el delito de peculado. Romero, junto a otras 4 personas más, no habrían justificado gastos de la SENAIN en el año 2013. 5 exfuncionarios de la anterior Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, irán a juicio por el delito de peculado. Entre ellos está Pablo Romero Quesada, quien fue su titular durante el gobierno de Rafael Correa. Así lo resolvió el conjuez nacional Richard Villagómez, tras analizar alrededor de 120 elementos de convicción presentados por el fiscal general subrogante Wilson Toainga, quien detalló que el proceso inició con un informe de Contraloría efectuado a la SENAIN entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2013, en el que se habría encontrado un presunto uso inadecuado de fondos públicos, pertenecientes a gastos especiales para ejecutar la operación encubierta denominada Caminito. Según la Fiscalía, con esa operación se planificó obtener información sobre un presunto grupo de hackers que tenía datos de las Fuerzas Armadas, Corte Nacional de Justicia y otras entidades, además de claves de correos electrónicos de altos funcionarios del Estado. Tras dicho análisis, se determinó la falta de justificación en el pago a un informante conocido como El Ruso, de quien no se ha podido verificar su existencia y que además no presentó un producto final sobre el requerimiento. Este hecho habría ocasionado un perjuicio para el Estado de aproximadamente $162.582. Y debemos tomar en consideración que El Ruso se manejaba una operación de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, que él no puede tener una identidad, una verdadera identidad dentro de una operación de esa naturaleza. Mi cliente no sabía efectivamente de la operación a quién iba destinado el dinero y eso lo vamos a probar en su etapa pertinente. Actualmente Pablo Romero se encuentra en España. Sobre él también pesa un proceso de extradición planteado por el Estado ecuatoriano, tras ser llamado a juicio por el plagio del activista político Fernando Balda, etapa que se suspendió por estar fuera del país. Olga Velasco, Medios Públicos. Habitantes del sector El Recreo en Durán, en la provincia del Guayas, fueron atendidos por las brigadas del programa médico del barrio que lleva adelante el Ministerio de Salud a nivel nacional. En el lugar también se entregó ayuda técnica a personas con discapacidad. Con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios de salud, especialmente a grupos vulnerables de la población, médicos del barrio visitaron este sector populoso de Durán. Kervilyn Ruiz fue vacunada contra el tétano y recibió información sobre su embarazo. Puedo tener un acompañante a la hora del embarazo, que puedo dar a luz en cualquier parte de posición que yo quiera. Entre las personas atendidas está Cecibel Galarza, de 55 años. Tiene una discapacidad física de 69% y sufre de insuficiencia renal. Feliz. Mire este regalo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha recibido? Esta silla de ruedas. Esta silla de ruedas, esos pañales. Personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES también participó en este recorrido que lideró la ministra de Salud, quienes realizaron un levantamiento de información actualizado para verificar si existen personas que requieren algún tipo de ayuda económica. Porque si tiene una discapacidad
mayor a 70 puntos, esa persona puede acceder al bono Joaquín Gallegos Laras, que es una transferencia que el gobierno nacional da de $240 como un piso de protección. En el caso del médico del barrio, nosotros le hacemos la ficha, analizamos la condición de salud, vemos si es necesario que el paciente sea referido a un hospital de mayor complejidad. Como medida de prevención, también se dispuso la destrucción de criaderos de mosquitos a través de fumigaciones que se realizarán en los próximos días. Cristian Cecilio Arévalo, Medios Públicos. El sector hotelero de Azuay espera dinamizar su actividad durante el próximo feriado del 3 de noviembre. Esto tras registrar pérdidas importantes debido al bloqueo de carreteras durante los días de protestas. Más de 200 hoteles aspiran tener ocupación completa. Se aproxima el feriado por la independencia de Cuenca y serán 4 días que, según opina el alcalde Pedro Palacios, el sector turístico, hotelero, bares y restaurantes del país tendrán la oportunidad de recuperar en algo los ingresos no recibidos durante los 12 días de protesta. El sector turístico, los artesanos, los emprendedores, las ciudades como tal, Cuenca en especial en esta ocasión, necesitamos recuperar en algo ese tiempo perdido, recuperar en algo esa dinámica económica. En el caso de Cuenca, el bloqueo de vías ocasionó que los hoteles tengan una ocupación de menos del 10%. Durante casi todo este mes fueron canceladas más del 60% de las reservas en los hoteles y los hostales. Es un sector que luego de la construcción dinamiza y tiene la mayor cantidad de trabajos indirectos. Esto cuando en feriados nacionales la ocupación supera el 90%. Para los días 1, 2, 3 y 4 de noviembre ya se registran reservas en hoteles y hostales de la ciudad, cuyos costos van desde los $10 hasta las habitaciones de lujo. Y esperemos que sea la misma ocupación que se tuvo en años anteriores, que era el 100%. Este sector necesita dinamizar su economía. Juan Pablo Vanegas, de la Asociación Hotelera, espera que las movilizaciones anunciadas por el Frente Unitario de Trabajadores finalmente no ocurran. Bueno, esperemos, realmente nosotros necesitamos trabajar y el tema económico, el tema turístico, dinamiza la economía de una ciudad y donde tenemos una paralización o un cierre de vías, eso va a implicar unas pérdidas mucho más fuertes. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. El gobierno confirmó la muerte de un ecuatoriano durante las protestas de este fin de semana en Chile. La misión diplomática ecuatoriana en ese país solicitó una investigación que establezca responsabilidades. Un joven ecuatoriano falleció en las protestas que se registran en Chile. Así lo confirmó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a través de un comunicado de la misión diplomática ecuatoriana en ese país. El documento indica que la muerte de Romario Vladimir Veloz Cortés se produjo durante protestas en La Serena, cuarta región. La embajada y el consulado expresaron su profundo pesar a la familia del compatriota, en especial a su madre, que reside en Chile. La misión comprometió todo el apoyo y contingente para que se realicen las investigaciones correspondientes que conduzcan al esclarecimiento de lo sucedido. De acuerdo con el documento, la Embajada del Ecuador informó que envió una nota verbal a la Cancillería chilena, deplorando la violencia y solicitando una exhaustiva investigación en derecho, con el fin de establecer responsabilidades y aplicar la justicia como corresponda. Paco Urbina, Medios Públicos. Y Valeria Villarroel logró contactar en los últimos minutos con familiares de Romario Veloz Cortés, fallecido durante las protestas registradas en Chile. Hola Valeria, ¿cómo estás? Cuéntanos qué detalles tienes hasta el momento de parte de los familiares que te han dicho de lo que ocurrió lamentablemente con nuestro compatriota en Chile. Hola María del Carmen, Fabricio, amigos televidentes, buenas noches. Hace pocos minutos conversamos con Kelly Cortés, tía de Romario Vladimir Veloz Cortés, ecuatoriano que falleció el fin de semana durante las protestas en Chile. El hecho ocurrió en la localidad de La Serena, al norte de esa nación. El cónsul de Ecuador en Chile, Francisco Álvarez, ha acompañado a la familia del compatriota. La familiar confirmó que se han cubierto los gastos del traslado de los restos de Romario desde La Serena hasta Antofagasta, ciudad a la que llegó el ecuatoriano a los 9 años. Allí se realizará el velatorio y entierro. Aquí un fragmento de la entrevista. Escuchemos. Te cuento un poco, este acontecimiento se dio, acá como ves, Chile está súper movilizado. Si tú escuchas hacia afuera, se escucha un poco de ruido de la gente que sigue en las calles manifestándose.
ellos salieron con un grupo de amigos a estas manifestaciones y se pusieron por una plaza. Y diagonal a la plaza estaban sacando unos malls, entonces los militares empezaron a disparar. Y de eso una bala le llegó a mi sobrino en el cuello y le quitó la vida a él y también a otro caballero más que estaba junto con ellos y 2 personas más que estaban gravemente heridas. Mi sobrino acá en Chile es estudiante de construcción civil, tiene una hija de 3 años y medio y como toda persona normal hacía su vida en Chile como cualquiera. Él llegó acá cuando tenía 9 años y radicaba en una ciudad de Antofagasta. Luego su madre se vino a vivir a La Serena y se lo trajo de vuelta para acá. Entonces su cuerpo lo vamos a repatriar ahora a las 10 de la noche a la ciudad de Antofagasta. Esto no queda impune, que esto llegue más allá de un se enterró y aquí quedó. No, nosotros queremos justicia. Tenemos también asesoría de recursos humanos, nos están ayudando con abogados acá en La Serena. Romario tenía 26 años, deja a una hija de 3 años y medio en la orfandad. La tarde de este lunes, el Pleno de la Asamblea guardó un minuto de silencio en memoria del ecuatoriano que reside en Chile hace 16 años. María del Carmen Fabricio. Valeria, ¿y se tiene alguna idea de dónde salió la bala que impactó en el tórax de nuestro compatriota? Es decir, ¿vino de los militares, de la policía o tal vez de los mismos manifestantes? Porque en algunos diarios chilenos se había dicho que efectivamente había salido de algún militar. De lo que nos contó la tía de Romario, ella asegura que fue en una manifestación que él acompañaba a un grupo de personas y que se dio en medio de una represión de los militares que estaban intentando resguardar la seguridad de un centro comercial cercano en el que se habrían registrado saqueos. Eso es lo que nos ha confirmado la tía del Pero hasta el momento esto no está confirmado. No está confirmado. También el consulado de Ecuador en Chile ha ofrecido toda la asesoría jurídica para que de alguna manera se investigue y se aclare qué es lo que ocurrió con el ecuatoriano. De acuerdo, muchas gracias Valeria por la información. Fabricio. Estamos pendientes de esta situación que ha tenido que vivir un compatriota en Chile debido a estas manifestaciones que se han registrado en los últimos días, sobre todo en la capital de ese país. Así es, Fabricio, y en un calmado despertar de la capital chilena, miles de ciudadanos se concentraron en distintos lugares de la ciudad. La Plaza Italia fue una de las zonas donde hubo una protesta masiva y pacífica, pero en la que se registraron algunos incidentes. Organismos internacionales hicieron un llamado al diálogo. El gobierno chileno decretó en Santiago por tercer día consecutivo toque de queda por los disturbios de las últimas horas. Este estará vigente desde las 20 horas locales de este lunes hasta las 6 de la mañana del martes. Pese a que Santiago amaneció en calma, horas más tarde cientos de personas se concentraron en la Plaza Italia en una protesta masiva y pacífica. Según la Fiscalía de Chile, 2.151 personas han sido detenidas hasta el momento por desmanes a lo largo del país, mientras que el gobierno confirmó que son 11 los fallecidos en 4 días de protestas. De su parte, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, exhortó al diálogo inmediato para resolver la crisis en su país y a evitar polarizar aún más la situación. Mientras el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió que se rechace la violencia y se busquen soluciones pacíficas. Finalmente, el Senado de Chile aprobó con 39 votos a favor y 0 en contra la norma que faculta al presidente Sebastián Piñera para dejar sin efecto el alta de tarifas en el transporte público de pasajeros. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. También Telediario Estelar, como siempre, gracias por acompañarnos y que disfruten de una agradable noche.